Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores, misionero claretiano, y este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Mateo 15, del 21 al 28. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se le acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto muy curioso este. De hecho, es uno de los textos así que cuando uno los lee se queda como con un sinsabor de boca, ¿no? Sobre todo por la actitud de Jesús. Es una actitud que uno dice, qué raro. No es lo común ver a Jesús actuando así, ¿no? Casi como que despreciando a la mujer. Pero en realidad es todo diríamos, una redacción literaria muy hermosa de Mateo, para querer presentar por un lado la actitud de del pueblo judío contra el pueblo pagano, que siempre se le veía así, como se le rechazaba y se le hacía sentir con esa misma actitud que Jesús actúa. O sea, Jesús actúa como un judío radical, como aquel que no quiere encontrarse con los paganos y los desprecia. De hecho, así le llamaban a los que no eran judíos, los judíos le llamaban a los paganos los perros. Y ellos se sentían un pueblo elegido. O sea, Jesús actúa con una manera así como muy, diríamos, con ese, ¿cómo le llamamos ahora? Con esa forma, ¿verdad? Así como despreciativa, que se utiliza mucho en algunas culturas que se sienten demasiado, por encima de los demás, ¿verdad? Entonces va apareciendo esa forma, ¿no? tan horrible de querer hacer sentir al otro como que es menos y yo soy el más, y así se le ve a Jesús ahora. Sin embargo, ya les digo, es una forma literaria que usa Mateo como para querer presentar que Dios no es así, que Dios al final es un Dios compasivo y misericordioso, y Dios atiende a todos. Dios es para todos. Dios es el Dios de todos. En Dios no existe esa selección de personas. Dios es el Dios que se ofrece compasivo con todos cuando la fe de quien sea es una fe sincera, es una fe absoluta, es una fe sencilla y es una fe perseverante. Donde haya un ser humano que tenga una fe absoluta, total, confiada en Dios, donde hay un ser humano que tenga una sencillez y una integridad desde su corazón, es decir, le abre el corazón a Dios, donde haya un ser humano que tenga una perseverancia ante Dios, Dios atiende a quien sea, porque en Dios no existe selección de personas. Dios es el Dios compasivo para todos. Dios nos salva a todos. Lo único que pide es fe, confiar. Ya les he dicho yo algunas de las actitudes que aparecen muy bien en este texto. La perseverancia de la mujer, su totalidad, es decir, su sencillez y su totalidad de creer profundamente en este Dios, es lo que hace que al final Jesús como que se abra y la atiende. Mire cómo empieza el texto. La primera redacción de este texto es hermosísima. Señor, hijo de David, recuerden esa frase, hijo de David, primero le dice Señor. O sea, reconoce en Jesús su señorío, o sea, le reconoce como el Señor. No le dice Jesús, le dice Señor. O sea, ya es un título
ya es un título mesiánico, ya es, diríamos, es un título pospascual. A Jesús se le reconoce después como el Señor, ¿verdad? Ya es un título, ya no le reconoce como un profeta, le reconoce como el Señor. Y la segunda es hijo de David. O sea, el hijo de David es, tú eres el Mesías. En el fondo le está diciendo eso a la mujer. Una pagana reconoce a Jesús, le reconoce su mesianismo, le reconoce su señorío. Es una gran profesión de fe. Y lo dice, ten compasión de mí. Esa frase es muy hermosa. Porque miren que la que está atormentada y la que está enferma es la hija. Pero ella dice, ten compasión de mí. Ella no dice, ten compasión de mi hija. O sea, ¿qué quiere decir con eso? La primera frase de aquella mujer es que reconoce a Jesús como el Señor. Y segundo, el dolor suyo es el dolor de su hija. Recuerden ustedes que decíamos que la compasión es padecer con, sentir con. O sea, el dolor de la hija es el dolor de la madre. Al decir que tenga compasión de mí, en el fondo yo estoy diciendo, mira, ten compasión de mi hija. O sea, la madre y la hija se han hecho una sola cosa. Ese es ser compasivo. Esta primera frase, seguro, atrapa el corazón de Jesús. Sin embargo, como una manera pedagógica, Jesús se hace como el desentendido. De hecho, así le dice, Jesús no le contestó ni una sola palabra. O sea, Jesús escucha la súplica lacerante de la mujer, pero en el fondo está esperando a ver qué hacen sus discípulos. Es para ellos este momento. Recuerden que andan en un pueblo pagano, quiere ver cómo actúan estos. Quiere hacerse sentir. Recuerden ustedes que en unos textos atrás, cuando hablaban de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Cuando ya Jesús atiende a la gente y vienen los discípulos y le dicen, mire, aquí estamos en despoblado, hay mucha gente, así que venga, dile a la gente que se vaya. Entonces ahora quiere ver cuál es la reacción. Ellos vieron allá que Jesús no echó a la gente afuera, sino les invitó a que ellos fueran compasivos. Denles ustedes de comer. Fue toda una catequesis que les presentó Jesús en aquel texto. Y ahora Jesús quiere saber, dice, vamos a ver si estos aprendieron la lección. Vamos a ver si es verdad que estos entendieron lo que hace unos días atrás les he enseñado. Y sí, parece que entendieron un poco, porque le dice que los discípulos se acercaron y le dicen, y le rogaban, dice, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros, atiéndela. O sea, los discípulos como que también se dejan atrapar por la mujer. Y esta es la compasión. La compasión es cuando tú ya escuchas el dolor del otro. El dolor del otro te afecta y tú vas a ver qué haces por él. Y ellos le dicen, atiéndela. Le suplican a Jesús. Son mediadores entre la mujer y Jesús. Pero él dice, les va a contestar. Miren, Jesús sigue actuando así, con esa radicalidad, con esa especie de esa sensación que cuando uno lee el texto dice, qué raro, este no es Jesús, ¿no? Ese no es Jesús. Dice, mire, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Una frase un poco fuerte porque dice, qué raro, Jesús nunca es así. Pero como les digo, es toda una redacción literaria. Jesús quiere mostrarle a los discípulos cómo la fe no es una propiedad privada del pueblo judío. O sea, que la fe no es algo privado, sino es algo que es abierto para todos. Ellos tienen que darse cuenta cómo en todos los pueblos hay un conocimiento profundo de Dios. Hay un Dios que se alaba, un Dios que se ama. Dice que la mujer se acerca a Jesús y le dice postrada ante él. Miren qué hermoso. O sea, en la primera parte de la redacción, ella le reconoce como Señor. Y ahora no solo le reconoce como Señor, sino actúa como que ese es el Señor. Como que Jesús es el Señor. En la primera solo le menciona. En la segunda ya ahí hace toma una actitud de aquel que es el Señor. Se postra. Porque así es. Nosotros nos postramos ante Jesús el Señor. Nos postramos ante Él porque sabemos y confiamos que en Él siempre encontramos una mano que nos sostiene. Y como le dice postrada ante Él, ayúdame. Señor, ayúdame. Qué hermosa esa frase. Miren que ya ella como que se siente totalmente, diríamos, es un momento duro donde ella se siente ya totalmente, pues, diríamos que ya está quemando sus últimos
sus últimos cartuchos, diríamos. Ella siente que ya está con la soga al cuello y postrada le dice, ayúdame, Señor, ayúdame. Se nota que está viviendo un momento difícil, un momento súper complicado. Siente como que las cosas ya no van y le dice, Señor, ayúdame. Jesús todavía actúa con una actitud muy fuerte. Sin embargo, es hermoso como la mujer como que se humilla, no solo postrada, sino que se humilla ante el Señor, y eso sí es válido. Ante quien debemos humillarnos es ante el Señor. La humillación es signo de reconocer la grandeza de Dios. Le dice Jesús, no está bien quitarle los pan a los hijos para echárselo a los perros. O sea, Jesús actúa todavía con esa crudeza con que actuaban los judíos en contra de los paganos. Y la mujer le dice con una gran humildad, con una gran sencillez y con una humillación, le dice, es cierto. Pero también los hijos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermosa esa frase. Es una frase de aquel que dice, está bien, reconozco que no soy digno de estar aquí ante ti, pero aunque sea, dame las migajas, porque te necesito. Jesús ahí sí que le parte el corazón. Ese es el Dios, eso es hermoso de Dios. Dios es el Dios que se deja atrapar. Cuando hay un corazón que se abre, cuando hay un corazón que es sincero, cuando hay un corazón que está disponible, cuando hay un corazón que definitivamente se humilla ante Él, cuando hay un corazón que le abre todo y no le importa nada, sino que reconoce a Jesús como el Señor, Dios lo salva. Porque Dios salva a aquellos que son sencillos de corazón. Recuerdo como esa frase de María así lo va a decir. Enaltece a los humildes y destierra a los soberbios. Así es Jesús. Jesús también, aquellos que son sencillos de corazón, aquellos que le abren el corazón, los salva. Jesús ahora le va a decir a la mujer, después de que le hacía tantas desaires, le dice, mujer, qué grande es tu fe. Así es, una fe grande, una fe que es absoluta, una fe que es sencilla, una fe que es perseverante. Solo una verdadera actitud interior ante el Señor es la que nos salva. Esa fue la que tuvo aquella mujer. Una verdadera actitud de reconocer a Jesús como el Señor, de humillarse ante Él, de postrarse ante Él, de ser perseverante, y al final el Señor la salva, salva a su hija. Y así le dice, que se cumpla lo que has dicho. Una buena apuesta para cada uno de nosotros y un buen momento para que nuestra fe sea así como la de esta mujer, y reconocer que en Jesús siempre vamos a encontrar salvación y compasión. Hay que ser perseverantes, hay que ser sencillos y hay que ser totales y reabrirle totalmente el corazón. Eso lo deseo para ti y eso lo deseo para mí. Oremos. Señor Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por Jesús, nuestro Señor, tu Hijo, que Él siempre nos enseña y nos anima para poder seguir adelante tu camino, para poder seguir adelante este camino de ser discípulos de Él. Te pedimos, Señor, que nos concedas una fe grande, una fe sencilla, una fe absoluta, una fe perseverante, que sepamos reconocerte como el Señor, que sepamos abrir el corazón, que sepamos nosotros también tener una actitud verdadera ante ti, para que tú nos salves, para que tú nos cures, para que tú nos limpies, para que podamos encontrar siempre en ti esa fortaleza para seguir caminando. Bendícenos, Señor, en este nuevo día. Bendice a nuestros familiares, bendice a todas aquellas personas que han pedido nuestras oraciones. Bendice a todos aquellos que amamos, bendice a todas aquellas personas que están necesitadas de tu amor, especialmente los enfermos en este tiempo de pandemia. Bendice también a todas aquellas familias que están viviendo un momento difícil. Dales tu paz y dales tu amor. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. También le invito a que se suscriba a los canales de YouTube y de Facebook del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.